¿sí? Esperen que agarro el cuaderno. Bien, con respecto ya a esto, ¿pudieron ver los teóricos y leer los textos de esta parte o todavía no llegaron? De la unidad 2 todavía no empecé. Bien. Yo tampoco. Bueno, vamos a contextualizar un poquito. Vale, esperen que... Bueno, llegamos al siglo XVII, ¿sí? El siglo XVII y el siglo XVIII. Lo más importante eh, para nosotras va a ser el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se denominó esto. Y vamos a ver el siglo XVII eh, como antecedente y qué es lo que se empezaba a pensar en este momento filosóficamente, políticamente, socialmente, cuáles eran algunos, ¿sí? Porque hay muchísimos pensadores, pero algunos pensadores de ese momento que son importantes para pensar la educación. ¿Sí? Bien, estamos en el siglo XVII, Europa, ¿sí? Y a cambio de física que feudal que quedaban, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la mentalidad y todo eso fue acá donde se empezó a cuestionar con más fuerza el pensamiento teocéntrico, ¿sí? El siglo XVII es muy reconocido por el empirismo, ¿sí? El empirismo es una corriente filosófica que va a plantear que hay que conocer a través de la experiencia, de los sentidos, ¿sí? De la experiencia racional, de lo que puedo ver y tocar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque venimos de un mundo que todo lo que tenía que ver con la naturaleza se explicaba a través de lo religioso, ¿sí? Entonces, a partir del siglo XVII se empieza a entender que Dios había creado el mundo, sí, desde ya Dios creó el mundo, pero que este mundo se regía con algunas leyes naturales propias, ¿sí? Dios había creado la naturaleza, pero la naturaleza se regía con algunas leyes propias que se podían estudiar, ¿sí? Esto es importante. Eh, y también viene como un fuerte movimiento eh, en contra de lo que es el dogma religioso, ¿sí? Y bueno, y dar explicación de todo a través de la religión. Y lo que va a cambiar es, bueno, dejamos de lado el dogma y empezamos a creer en la razón del hombre, ¿sí? El hombre puede estudiar las leyes de la naturaleza, las leyes sociales, las leyes que rigen la política, ¿sí? Esto fue como un quiebre bastante importante y por eso lo vamos a ver, ¿sí? Hay algunos referentes de este momento, ¿sí? Como Descartes, que ustedes lo van a ver en filosofía, si no lo están viendo, para las que están cursando filosofía, Bacon, que la profe lo nombra también en el teórico, ¿sí? Y todos ellos estaban preocupados por el método, ¿sí? De qué forma podemos estudiar, de qué forma podemos investigar, de qué forma suceden las cosas en el mundo, ¿sí? El método es algo muy importante en el siglo XVII. Bien, ahora, en este contexto, ustedes igual vayan a los textos, ¿sí? Pero esto es una contextualización que hago muy general para que ustedes entiendan eh, en dónde, por ejemplo, estaba pensando, en qué contexto estaba pensando Comenio,
¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Bien, voy a leer un poco lo que tengo anotado. Creían en la capacidad de los hombres para dominar y comprender la naturaleza y la capacidad que tenían estos hombres de perfeccionar y alcanzar la felicidad, ¿sí? También es posible conocer las leyes de funcionamiento de la sociedad y la política, además de la naturaleza, ¿sí? Bueno, todas estas nuevas ideas que empiezan a surgir en el siglo XVII y que en el siglo XVIII lo vamos a ver mucho más fuerte. Bien, ahora, nosotros vamos a ver qué pensaba Locke, ¿sí? ¿Qué pensaba Comenio? ¿Qué propuso Comenio? Rousseau. Vamos a ver a Condorcet en un contexto de Revolución Francesa, ¿sí? Eso ya un poquito más adelante, pero es lo que vamos a abarcar ahora, ¿sí? En la tutoría de hoy. Entonces vamos a ver a Locke, Comenio, Rousseau, Revolución Francesa y Condorcet, ¿sí? Ahora vamos a ver quiénes eran. Bien, vamos a empezar con Comenio, ¿sí? Siglo XVII, 1600 y pico, ¿sí? Bien, hay un solo texto de Comenio. En ese texto, que ustedes lo tienen que leer sí o sí, que está en la bibliografía, tienen que poder resumir, hacer una síntesis propia de las cuestiones más importantes que propuso Comenio. Bien, ahora, nosotros cuando hablamos de educación, Comenio se lo considera el padre de la pedagogía, ¿sí? ¿Por qué el padre de la pedagogía? Ahora vamos a ver. Comenio escribió lo que se llama la Didáctica Magna, ¿sí? La Didáctica Magna fue la gran obra de Comenio que da origen a la pedagogía moderna. Moderna porque estábamos en la modernidad, no moderna porque es nuevo, ¿sí? Moderna porque estamos en contexto de modernidad, ¿sí? Eso que quede claro. Bien, ¿qué propuso Comenio en esta Didáctica Magna? A ver, el texto creo que es Bowen el que les dan, no me acuerdo, pero hay un solo texto de Comenio y la fuente de la Didáctica Magna, acuérdense que la fuente es el texto original, les va a contar que Comenio nació en el tal año, en Moravia, no me acuerdo cómo se llama, de dónde nació él, que escribió La Puerta de las Lenguas Abiertas y después escribió La Escuela de la Infancia, bla, bla, bla. Esos son antecedentes de Comenio que son parte de su biografía, y si ustedes lo quieren nombrar en sus resúmenes, en el parcial, lo nombran, pero siempre que hablamos de Comenio lo importante es la Didáctica Magna. Bien, ¿por qué Comenio escribe la Didáctica Magna? Porque Comenio, como todos los pensadores del siglo XVII, estaban muy preocupados por el método. Y Comenio va a plantear en la Didáctica Magna un método de enseñanza, ¿sí? Nosotros podemos pensar en algunos antecedentes a Comenio y a este método, que cuando hablamos de método hablamos de una forma específica, unos pasos a seguir para poder enseñar, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en la Ratio Studiorum de los jesuitas. ¿Se acuerdan de los colegios jesuitas que escribieron un programa de estudio que era la Ratio Studiorum del humanismo religioso? Bueno, eso podríamos pensarlo como un antecedente, ¿sí? Ahora, la Didáctica Magna de Comenio es importante porque es lo que se va a tomar después en el siglo XVIII como el método específico que va a ser llevado a las escuelas, ya con las escuelas a cargo del Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea Comenio en esta Didáctica Magna? Un método por el cual se le puede enseñar todo a todos, ¿sí? Todo a todos. Ese enseñarle todo a todos es lo que se denomina ideal pansófico. Ideal pansófico. El ideal pansófico es como el objetivo, casi una utopía, que plantea Comenio en la Didáctica Magna, que es por primera vez que alguien escribe y dice, bueno, yo le quiero enseñar todo a absolutamente todos, y en ese todos, además, aparecía también dos sujetos que incluso con Lutero, incluso con los jesuitas, había sido negado de la educación, que son las mujeres y los pobres, ¿sí? Esto es importante.
Bien, entonces era un método, planteaba un método en esa obra, en esa didáctica magna, en ese libro, donde se puede enseñar a todos los niños, ¿sí? Ya él estaba pensando en la educación de los niños y las niñas, con rapidez, amenidad y seguridad, dice, ¿sí? Acá entran todas las clases sociales, los nobles, los plebeyos, los ricos, los pobres, todos, ¿sí? Ustedes piénsenlo como la obra fundante de la escuela pública, ¿sí? Bien, entonces Convenio le va a pedir en esta obra a los reyes que se hagan cargo de las escuelas, ¿sí? O sea, plantea una escuela pública y iba a ser en diferentes grados esta escuela, ¿sí? Pero la escuela materna, que era que él denominaba, hay un micrófono prendido. La escuela materna, que era el del regazo de la madre, ¿sí? La escuela pública vernácula, ¿sí? Que era como un segundo nivel, y el tercero, que era el de la universidad, que igual Comenio eso no le dio mucha bola, era la escuela de gramática latina, ¿sí? Eso está en el texto, pero bueno, lo importante es que ustedes recuperen cuáles eran estos grados que él planteaba, ¿sí? Que Comenio se preocupó por el método, ¿sí? Y que estaba el ideal pansófico como objetivo de la enseñanza, ¿sí? Él quería llegar a enseñarle todo a todos. Bien, ahora, en las fuentes, que no es difícil, esas fuentes de Convenio no son muy complicadas de entender, pero lo que hizo Comenio fue dar algunas ideas de lo que finalmente fue la escuela, ¿sí? La escuela fue, como la planteó Comenio, cuando surge la escuela en la modernidad, que planteaba, Lau, interrumpime cuando quieras, ¿eh? Que planteaba, Perdón, primero, bueno, Toti, sí, ¿me ves? ¿Sabés que se me sí, cortó el wifi y se me apagó el celu? Hace como, no sé, media hora atrás. ¿Dijiste algo bien. importante o algo? Porque me perdí Recién, casi toda la clase. recién volvimos hace unos, no sé cuánto, capaz que 10 minutos, y ahora estamos en el siglo XVII, fíjate ahí en el Power, siglo XVII, y estamos hablando de Comenio, ¿sí? Ajá. Igual Lo estamos... que quería, lo que quería agregar era solamente una cosa, Coti. Sí, sí, Lau. Que en ese ideal pansófico, que como vos decís que tenía Comenio, que era enseñar todo a todos, él caracteriza que lo va a poder hacer a través de dos vías, que sería la gradualidad y la ciclicidad, ¿sí? La gradualidad se entiende como que se le va a enseñar un poco de todo, pero gradualmente. A medida que va creciendo, se va a ir complejizando eso. Que debe ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Esas dos vértices, gradualidad y ciclicidad, fueron las características de este ideal pansófico, enseñar todo a todos. Gracias, Lau. No, de nada, para que lo tengan en cuenta también. Como decís vos, es un método que él usó y las características de ese método era que era gradual y ciclicidad. Gradual porque se va a ir enseñando de a poco, gradualmente, y a medida que se va a ir complejizando, ¿sí? Y ciclicidad porque va a ser en ciclos. Por eso hace la diferencia de la escuela materna, la gramática y la universidad. Bien, con Convenio hasta ahí, lo más importante sería eso. ¿Querés, Lau, seguir con Locke y Rousseau y después yo sigo con siglo XVIII, Revolución Francesa y Condorcet? Bueno, dale.
Bueno, chicas, después vamos a seguir, como estamos en el siglo XVII, otro pensador, un filósofo en realidad, era un médico inglés, es John Locke, lo van a encontrar ustedes en sus textos, ¿sí? Hay dos características principales que es lo que ustedes tienen que saber de este pensador, que es el pacto, son dos pactos que él hace, el pacto contrato social y el pacto trust, para que ustedes puedan anotarlo y después en sus lecturas puedan priorizarlo, ¿sí? Bueno, Luke, Lau, sí, sí, per- perdón. Díganme si ¿volvés a voy muy hablar? rápido. No, que no alcancé a escuchar porque como que se entrecorta hace rato. ¿Podés nombrar los dos pactos estos? Sí. El pacto es el contrato social y después el pacto trust, que es T-R-U-S-T. ¿El segundo cuál es? Trust. Se los dije por Ah, palabra porque es medio. T-R-U-S-T. gracias. De nada. Bueno, Luke fue conocido así como Comenio fue conocido como el padre de la didáctica, ¿era Coti? De De la la pedagogía pedagogía, ¿no? moderna. Bueno, Luke fue considerado el padre del liberalismo. ¿Por qué se lo consideró el padre del liberalismo? Porque él separó lo político de lo económico, ¿sí? Él tiene una impronta en el humanismo religioso, porque pone atención en la religión y al latín, y plantea una educación dividida en grados, ¿sí? Según la etapa del niño, él va a dividir las escuelas. Eso también en los textos van a tener ahí ustedes las características de cada escuela. Sí, Perdón, ¿me dijiste que había separado lo político de qué? de lo económico. Por Está, eso gracias. liberalista, porque él tenía un pensamiento más liberal. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la educación, es como les dije, que él separó la educación en 4 grados y lo iba a hacer depende a la edad de cada niño. Después él tuvo su propuesta política, que como nosotros acuérdense que veníamos de una monarquía absoluta, él para ir en contra de esa monarquía se basa en una monarquía parlamentaria, ¿sí? Acá es la primera vez que nosotros vemos cómo van haciendo otra política, ¿sí? Más allá de las monarquías absolutas, que era todo el poder concentrado en ellos. Es la primera vez que escuchamos la palabra parlamento, ¿o no? Sí. Bueno, este parlamento va a estar formado por la Cámara de Lores y de las personas en común. Ya no solamente va a ser algo absoluto de los reyes. Este parlamento que él va a crear va a ser el que le va a poner el freno a esas monarquías absolutas que ya venían operando. Y él va a separar lo legislativo de lo que es ejecutivo. Porque él creía que lo legislativo era más importante que lo ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Coti, estos pensadores consideraban más a los estados de naturaleza, en el cual todos los hombres ya son iguales y tienen los mismos derechos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, Sí. ahora vamos a hablar de los contratos un poco, ¿sí? El contrato social, el primero que les nombré, se va a entender en dos sentidos. Tiene el sentido amplio y el sentido estricto. ¿Cuál es el sentido amplio? Es porque es el derecho a la vida, a la libertad, a los bienes, pero que es diferente al sentido estricto. Porque el sentido estricto es porque no todos tienen ese mismo derecho a la propiedad privada. ¿Sí? No, todos tienen derecho a vivir en sentido amplio, pero no todos tienen una propiedad privada. Acá vemos que todavía sigue habiendo también separaciones de clases sociales, ¿no? ¿Vamos bien? Sí.
Bueno, este contrato social, ¿él para qué lo plantea? Para pasar de este estado de naturaleza, que veníamos ya con el hombre, a pasar a un estado de sociedad civil. Vemos que acá ya empezamos a hablar de parlamento, de sociedades civiles, ¿sí? Ya se está viendo el hombre un poquito más individual, ¿sí? Una sociedad civil por hombres libres. Por hombres que puedan razonar por ellos mismos. Ese sería el contrato social. Y luego tenemos el pacto trust. ¿Sigo? Sí. Sí. Bueno, este pacto es más bien un pacto de palabras, más que un pacto que esté escrito o estipulado. Es un pacto de palabra que la sociedad le da la confianza, ¿no?, al Estado, le entrega la salvaguarda de su propiedad privada, o sea, le da como una garantía de su propiedad privada. Pero si el Estado no cumplía con ese pacto, lo podían disolver. ¿Cómo? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿Puedes repetir esa parte, la última? ¿La del pacto trust? Sí. Bueno, este pacto trust es un pacto de confianza que la sociedad hace con el Estado. Un pacto más de palabra. ¿Sí? Que la sociedad le entrega al Estado la salvaguarda de su propiedad, digamos, como una garantía de su propiedad privada, pero que si el Estado no cumple con ese pacto, ellos lo pueden disolver, porque como es un pacto de palabra, digamos, se puede disolver. Entonces, ¿qué es lo que plantea en este sentido John Locke? Plantea que los hombres que pueden razonar pueden llevar a cabo la revolución y formar el parlamento. Acá ya se ve cómo el hombre está queriendo individualizarse, ¿no? Y poder pensar y razonar. Hola, sí. Si podrás repetir lo último. Lo que plantea. ¿Cuál parte? El último pedacito. John Luke, no sé qué más Cuando dijiste. empezás a hablar de los hombres, Sí, ahí que es John donde- Locke sí plantea que los hombres que pueden razonar pueden llevar a cabo la revolución y formar el parlamento. Entonces les explicaba qué significa eso. Significa que el hombre ahora, como un hombre individual y libre, ya puede razonar por sí mismo y puede formar el parlamento. Sin embargo, vemos que sigue quedando afuera el hombre que tiene propiedad en sentido amplio, ¿sí? Que como ellos no pueden razonar, no van a poder participar en el Parlamento, pero bueno, van a poder seguir creyendo en las religiones. Esta es la distinción más importante que hace Locke. Es lo que ustedes más tienen que tener en cuenta. Y lo que les faltaría de acá sería que lean en el texto y puedan encontrar la división que él hace de las 4 escuelas, ¿sí? Que es la escuela de lazo materno, la escuela vernácula, la gramática latina y la universidad. Esa es la característica. Sí, ¿Puedo sí. agregar algo? Sí, lo que quieras. Porque en realidad por ahí pienso, si las chicas tienen claro qué es el liberalismo político como lo conocemos bueno. hoy, Bueno. cuando hoy se habla mucho de neoliberalismo, de liberalismo, de jóvenes que ahora son libertarios, y qué significa eso en este momento y qué estaba pensando Locke, porque eso... Lau dijo, Locke es el padre del liberalismo político, dice Lau. Y fíjense cómo hoy eso está relacionado a una no intervención estatal, ¿sí? A gente que piensa que el Estado no se tiene que meter en la economía y que el mercado tiene que funcionar solo y por ende están en contra de algunas políticas como pueden ser impuestos a las importaciones, ¿sí?
al cepo. Uy, ya nos quedan 10 minutos. Todo lo que tenga que ver con intervención del Estado en materia económica parece ser que ahora está mal, ¿sí? Ahora, digo, desde el liberalismo y el neoliberalismo. Ahora, Locke lo que está planteando en el siglo XVII es un Estado que no se meta en la vida de la gente porque era justamente un Estado monárquico, ¿sí? No era un Estado nacional, un Estado republicano que la gente había votado, ¿sí? Claro, todavía no llegamos a eso. Fíjense cómo tanto Locke como, bueno, ahora Rousseau también lo vamos a ver, están pensando a la política y a formas distintas de gobierno, ¿sí? Eso es lo importante de Locke. O sea, la propuesta educativa que hace, sí, pero y también, bueno, todo lo que piensa en cuestión de política, y fíjense que Locke les dice, ahora aparece algo nuevo que es el Parlamento. Locke va a hablar de el sistema legislativo, ¿sí? No estamos en un momento en el siglo XVII donde se diferencia el poder ejecutivo del legislativo, del judicial. Digo, por eso piénsenlo como algo totalmente nuevo, ¿sí? Claro, contextualícenlo en este contexto que nosotros estamos viendo, que venimos de monarquías absolutas, donde solamente se hace lo que ellos dicen, como ellos dicen. Por eso a estos pensadores se los llamó ilustrados también, eso lo vamos a ver más adelante. Ilustrados porque ellos tenían la capacidad de pensar más allá de que alguien me mande, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que tomar de cada pensador. ¿Qué es lo importante? Rompió. Listo, yo quería decir eso. ¿Eh? Quería decir eso nomás. Si querés seguir con Rousseau. Bueno, ¿se va a cortar o sigo? Quedan 7 minutos 50. Bueno, lo digo rapidísimo, Ana. La digo hasta donde lleguemos y ahí después no hay problema. Bueno, otro pensador que tenemos, un escritor pedagogo, es Rousseau, ¿sí? Él ya es del siglo XVIII, si no me equivoco, Coti, ¿no? Creo que sí. ¿Vos sabés que Sí, creo que sí? Porque le decían que era un ilustrado, de ahí saqué la palabra. Como el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Lau. Sí. En la comisión sí. A ver. En mi comisión sí dijeron que Rousseau entraban en el siglo XVIII. Bueno, bien. Genial. ¿Leyeron algo de Rousseau o no? ¿No llegaron? Yo no llegué, no empecé la unidad 2 todavía. Ah, bueno. Yo llegué hasta la revolución, hasta las revoluciones, y acá tengo en el teórico anotado que dice Rousseau 1712, 1778. Sí. Bueno, yo pienso que como se lo llamó un ilustrado y el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, lo vamos a dejar en el siglo XVIII a Rousseau, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno. Sí, Él porque tiene perdón. Sí. No, te escucho. No. Hay un texto al principio, no sé cuál es, de Peterson, creo, no me acuerdo ahora, que él menciona que todos estos ilustrados, a Rousseau, a Locke, a Bacon, los mete a todos juntos. Claro. Claro, ¿entendés? Bacon fue más o menos, digamos, de donde Comenio. Claro. Comenio habló mucho a partir de Bacon. Bueno, en cuanto a Rousseau les puedo decir que él era un escritor pedagogo, ¿sí? Él planteó su teoría del conocimiento basada en el realismo pedagógico, ¿sí? Como estamos hablando de pedagogo, él se basó en el realismo pedagógico. Él sostiene que el hombre nace en blanco, ¿sí? Acá no sé, en filosofía por ahí ustedes lo van a estudiar y se los van a nombrar como tabula rasa, cuando nace en blanco, ¿sí? Pero que va a ir aprendiendo a través del contacto con la realidad. ¿Van bien? ¿Sigo? Podríamos decir, ahí retomando lo que dije al principio,
¿Vieron que yo les había hablado del empirismo como una corriente filosófica que creía que se aprendía a través de la razón, de la Claro, experiencia? Podríamos es decir que eso mismo. Rousseau era empirista. Claro, ¿verdad? Así es. El empirismo es el que se aprende a través del contacto con la realidad, ¿sí? De las ideas. Que dice que las ideas son las que nos proporcionan por la experiencia. Bueno, sigo con Rousseau. No sé si ya se va a cortar. Sí. Bueno. Pará, no, quedan 4 minutos. Bueno, sigo y si se corta después seguimos, lo retomamos. Dale. ¿Qué clase de educación propone Rousseau? Él propone una educación elitista. ¿Para qué? Para formar al gentilhombre. Volvemos al gentilhombre. ¿Quién es el gentilhombre? Hasta ahora tenemos que es el burgués, ¿sí? Que él es el que va a poner freno a la monarquía absoluta a través del Parlamento. La educación que él va a proponer es doméstica. Dice, estoy leyendo, chicas, no es que me lo recuerde todo. Doméstica, ¿por qué? Porque se va a llevar a cabo por un preceptor que lo instruya en buenas virtudes, ¿sí? Ese preceptor que va a ir a su casa tiene que ser bueno, amoroso, tener paciencia y lo va a instruir en buenas virtudes al niño. Tiene que ser respetado por el niño, así como también por el padre, ¿no? Y educar al niño desde que comienza a dar sus primeras palabras. Acá él vuelve a decir que el niño nace como una tabula rasa, donde la experiencia va a ir imprimiendo ideas. Con la experiencia va a ir imprimiendo esas ideas, ¿no? Esto es el empirismo, lo que decía Coti. Después dice, el niño debe tener una formación física, moral e intelectual. ¿Vamos bien? Hola. Sí. Bueno, Sí, Lau. eso vendría a ser las características más importantes en cuanto a la educación, ¿sí? Luego, yo sé que ustedes van a tener que hacer las diferencias que hay entre Locke y Rousseau. Con lo que yo ya he dicho, ¿les quedó algo en sus mentes de uno y del otro? ¿Algo que hayan visto diferente? Silencio. Sí, pueden decir no, no hay problema. Se va a cortar, creo. Uy, justo entró Cami. Queda 1 minuto. Sean valientes. Si quieren digan, no entendí nada. Ahí una compañera pone, Locke plantea la educación en una institución y Rousseau en casa. ¿Es una pregunta? ¿O lo está No, ella? una afirmación, como una diferencia. Que Locke plantea una educación en una institución y Rousseau en la casa. Ah, sí. Y la divide en 3 niveles, Rousseau, ¿sí? La infancia, la adolescencia y la madurez. Estas son las características que, al igual que Locke, ustedes las van a encontrar en el texto y van a poder definir cada una de estos niveles que él lo divide la educación, en la que él divide la educación. Lau, ¿Sí? otra diferencia que puede haber entre Locke y Rawls, Locke dice que plantea que algunos razonan y pueden poner freno a la monarquía absoluta, y en cambio Rawls plantea la voluntad popular
a través del voto directo. ¿Puede ser? Claro,